Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos toca hablar del tema de hemorragia para seguir con los videos para este curso de patología. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de este tema. ¿Y qué es la hemorragia como tal? La hemorragia no es una situación donde, por diversas causas, hay salida de sangre de los vasos sanguíneos. O sea, hay una extravasación de sangre proveniente de los vasos sanguíneos hacia afuera de ellos. Esta hemorragia la podemos encontrar del lado arterial, del lado venoso y también en el lecho capilar. Esta salida de sangre afuera de los vasos sanguíneos la podemos encontrar en varias localizaciones, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué quiere decir? Que la sangre que sale de los vasos sanguíneos se puede depositar en el espacio intersticial entre las estructuras, el tejido conectivo y todo lo que se encuentra entre las células y sobre las células de los diferentes órganos y tejidos. Por otro lado, esta sangre también se puede acumular en la luz de órganos tubulares, así como en las cavidades del organismo, así como en la luz de no necesariamente órganos tubulares, pero en la luz de algunas eh, estructuras histológicas, como por ejemplo podemos hablar de los alvéolos pulmonares, de las alvéolos de la glándula mamaria. Por otro lado, como generalmente todos lo hemos visto, también esta sangre se puede acumular en fuera del organismo. Cuando tenemos una cortadura o un traumatismo en la piel, vemos cómo la sangre sale del organismo. Y por último, también esta sangre se puede acumular en cavidades que se forman tanto en el espacio intersticial como en otras localizaciones. A esto me refiero que algunas veces esta sangre, la presión de esta sangre forma cavidades entre los tejidos y estas cavidades se llenan de sangre. Lo vamos a mencionar posteriormente, pero esto es lo que forma, por ejemplo, los hematomas. Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas, ¿no?, o el origen de la hemorragia? Lo podemos clasificar por dos orígenes principales. Y tenemos varias formas de clasificar estas hemorragias. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. El origen, o la causa del origen de las hemorragias puede ser cuando el vaso sanguíneo sufre una lesión mecánica que lo rompe. Cuando se rompe la pared de este vaso sanguíneo, generalmente cuando estamos hablando de arterias, venas o de las cavidades cardíacas, si se rompe la pared de estos vasos sanguíneos, estas cavidades cardíacas, la sangre va a salir de este lecho vascular. Y cuando se rompe esta pared, hablamos de que el origen o la forma en la que se presenta la hemorragia es por rexis. La rexis es la ruptura de la pared del vaso sanguíneo y esta es una forma en la que se da la hemorragia, ¿no? ¿Qué causas pueden producir esta rexis? Bueno, pues lesiones traumáticas de diferente índole, un corte en los tejidos puede hacer que se rompa la pared de estos vasos sanguíneos y se provoca esta hemorragia, ¿no?
Las necrosis como tal, zonas de necrosis amplias en los tejidos, pues también, aparte de que se necrosa el parénquima del tejido, también se necrosan los vasos sanguíneos de este tejido y la presión sanguínea rompe estos tejidos necrosados, así como las inflamaciones de los tejidos, también pueden producir alteraciones que rompan los vasos sanguíneos. Los procesos degenerativos, un ejemplo de ellos es la degeneración grasa del hígado, que vuelve más friable al órgano y con cualquier lesión traumática se rompe el órgano y se produce una hemorragia. Entonces, bueno, también hay alteraciones en la estructura de la pared vascular que pueden hacer que se rompan esta pared de los vasos sanguíneos. Anteriormente habían mencionado que estas alteraciones de la estructura de la pared vascular que suceden en los vasos sanguíneos, como son los aneurismas y las varices, que son dilataciones de la pared vascular. Estas dilataciones de la pared vascular producen que se adelgace y la pared vascular sea más fácil de que se rompa, ¿no? Estos adelgazamientos, estas varices o estas aneurismas que suceden en los vasos sanguíneos, aparte que alteran el flujo laminar y el flujo normal de la sangre, que puede ser, que posteriormente se puede traducir en daño al endotelio vascular y su consecuencia trombosis, también debilitan la pared del vaso sanguíneo, la hacen más delgada y es más factible que sufra una ruptura. Entonces, este tipo de alteraciones, pues bueno, provocan hemorragias por recti. Por otro lado, otra de las formas en las que se produce la hemorragia es la diapedesis. Y esta diapedesis, lo que sucede, a diferencia de la rexis, es que si hay salida de sangre, eritrocitos, leucocitos y plasma, que son los componentes básicos de la sangre. Sin embargo, aquí no se rompe el vaso sanguíneo. Lo que sucede por muchas causas es que las uniones intercelulares del endotelio de los vasos sanguíneos se retraen o por aumento de la presión sanguínea, estas células sanguíneas son empujadas fuera de los vasos sanguíneos. Generalmente, esto sucede por aumento de la presión sanguínea. Esto lo vemos más frecuentemente a nivel de la microcirculación, o sea, a nivel capilar. Porque como los capilares tienen una estructura de la pared vascular muy delgada, es mucho más fácil que estas células salgan. Y bueno, tenemos diferentes causas, ¿no? La hipoxia, que produce hipertensión, hace que aumente la presión sanguínea y las células son empujadas fuera del vaso sanguíneo. La deficiencia de vitamina C, y esta vitamina C que se utiliza para formar fibras de colágeno, cuando disminuye la formación de estas fibras de colágeno, la pared de los vasos sanguíneos también se debilita y también puede suceder que empiecen a escapar las células sanguíneas del lecho vascular. Entonces tenemos como principal causa de la diapedesis pues la hipertensión. Sin embargo, en procesos inflamatorios, por acción de las aminas vasoactivas y también de algunas citocinas proinflamatorias, hacen que las uniones intercelulares
de las células endoteliales se retraigan, se aumente la permeabilidad vascular, y esto tiene como consecuencia también, aparte de la salida de líquidos, como lo vamos a ver posteriormente, también llegan a salir células. Entonces, bueno, las dos formas en las que puede provocarse la hemorragia, para repetirlo, es la rexis, que es la ruptura de los vasos sanguíneos, y la diapedesis, que es la salida de las células sanguíneas a través del endotelio sin que se rompa el vaso sanguíneo. Por otro lado, también podemos clasificar las hemorragias por su aspecto morfológico y también por el tamaño de la hemorragia. Entonces, bueno, una de esas primeras clasificaciones las tenemos, que son las hemorragias petequiales o petequias. Y estas hemorragias son pequeñas hemorragias discoidales o redondeadas de hasta 1 milímetro de diámetro. Generalmente esto lo vemos más a nivel capilar. Sin embargo, lo podemos ver en otras localizaciones, ¿no? ¿Cuáles son las causas de que se produzcan estas hemorragias petequiales o petequias? Es igual por aumento de la presión. También cuando disminuyen las plaquetas y hay problemas de coagulación, problemas leves de coagulación, también se empiezan a observar este tipo de hemorragias petequiales. Enfermedades autoinmunes que provocan autoinflamación, pues también este aumento de citocinas proinflamatorias que retrae las uniones celulares del endotelio vascular también pueden producir, ¿no? La fiebre también puede estar relacionada a estas tipo de petequia. Entonces, bueno, aquí vemos, ¿no?, a nivel cerebral, estas hemorragias redondas, menores de 1 milímetro. Igual aquí las observamos en el epicardio del corazón, estas hemorragias discoidales menores a 1 milímetro de diámetro. Aquí tenemos una vejiga que presenta también estas hemorragias petequiales. Microscópicamente, bueno, pues las vemos como zonas donde hay un acúmulo de eritrocitos, generalmente de forma redondeada o discoidal. Las hemorragias equimóticas o equimosis son también pequeños focos hemorrágicos, generalmente redondeados o ligeramente amorfos, que son mayores de 1 milímetro de diámetro. Eso es lo que generalmente nosotros conocemos como moretones. Y las causas generales son golpes o mayugaduras de la piel, como traumatismos. En algunos trastornos graves como la leucemia o las septicemias se alcanzan a observar. Es muy común en estados de septicemia o de sepsis que se encuentren estas hemorragias equimóticas y petequiales en el epicardio y el endocardio del corazón. Las reacciones alérgicas también. Enfermedades que afecten la coagulación, como son consumos de anticoagulantes, disminuciones en la cantidad de plaquetas, o factores que alteren la cascada de la coagulación, que los vamos a ver posteriormente y que son muchos, pues pueden presentarse estas hemorragias equimóticas o equimosis. Aquí vemos una laceración de la piel, correspondiente, aquí vemos el hombro de una persona, y estas hemorragias equimóticas, esto es producto de un golpe con una bola de béisbol, donde se produce este moretón. Este moretón lo vemos al principio rojo y empieza a tener coloraciones amarillas,
¿no? Como habíamos visto anteriormente, esto es provocado por el acúmulo de la hemosiderina localmente. Eso es una hemosiderosis local que se produce en todas estas hemorragias con el tiempo. Los eritrocitos que se alojan en el espacio intersticial o en las capas de la piel se lisan y liberan el hierro de la hemoglobina, y este hierro es captado y transformado en hemosiderina y se produce esta hemosiderosis local, que vemos el color amarillento verduzco de los moretones con el paso del tiempo. Las subfusiones o hemorragias en forma de subfusión son hemorragias con aspecto de pincelada. Son hemorragias mucho más grandes, generalmente indicativas de trastornos más graves. Y estas hemorragias o estas subfusiones se presentan mucho en órganos que presentan hemorragia, o en órganos tubulares que presentan hemorragia en sus mucosas. La podemos observar también en piel, pero es bastante común en hemorragias de órganos tubulares. Por otro lado, las hematomas son hemorragias donde la salida de esta sangre produce una cavidad que se llena de sangre y que se provoca una elevación o un aumento de tamaño de esta hemorragia. Pueden ser de cualquier tamaño y generalmente, como habíamos mencionado anteriormente, empiezan de color rojo intenso, se van volviendo amoratadas por la pérdida de oxigenación de los eritrocitos y hay lisis de estos eritrocitos y se empieza a acumular hierro en forma de hemosiderina y le da el aspecto verdoso amarillento que tienen lo que conocemos normalmente como moretón. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de estas hemorragias. Como vemos, estas subfusiones, que vemos aquí el endocardio del corazón, vemos estas lesiones en forma de pincelada, que son generalmente indicativas, por ejemplo, de sepsis o de choque séptico en los animales y los humanos. Como hemos mencionado algunas veces, en las hemorragias de órganos tubulares, como estamos viendo en este caso, una enteritis hemorrágica provocada por muchas etiologías, pero por ejemplo, etiologías virales en el tracto digestivo, como el parvovirus canino, el coronavirus de los cerdos, la fiebre porcina clásica, son enteritis hemorrágicas que se presentan con este aspecto de pinceladas a nivel de la mucosa intestinal. Aquí vemos una imagen donde vemos diferentes tipos de hemorragias, ¿no? Pequeñas, redondas, que se llaman petequiales, subfusiones, ¿no? En forma de pinceladas, y equimosis, que estamos observando aquí. Entonces, bueno, en este corazón generalmente vemos este tipo de hemorragias y podemos sospechar de que el animal sufrió o cursó con sepsis, antiguamente llamada septicemia. Entonces, bueno, otra de las clasificaciones de las hemorragias es principalmente por el lugar en donde suceden estas hemorragias, ¿no? Y hay algunos lugares específicos que tienen nombres específicos para denominar la hemorragia en órganos y en localizaciones específicas. Entonces, bueno, tenemos por ejemplo el hemotórax, que es una hemorragia en la cavidad torácica. Esto puede ser resultado
de, por ejemplo, un aneurisma aórtico que se rompe y se produce una hemorragia a nivel torácico. La perforación por una lesión traumática del pulmón también produce hemotora. ¿No? Cuando es a nivel de cavidad abdominal, se le llama hemoperitoneo. ¿No? Cuando hay un traumatismo a vaso o a hígado y se produce una hemorragia que llena la cavidad abdominal, pues le llamamos hemoperitoneo. ¿Ah? El hemopericardio sucede en el saco del pericardio. ¿Ah? Por otro lado, cuando el origen de la hemorragia es a nivel de vías aéreas altas, se llama epistasis. Uh-huh. Y nosotros lo conocemos muy comúnmente como rinorragia, ¿sí? Cuando hay hemorragia a nivel de la nariz. Sin embargo, cuando es a nivel de la laringe, también podemos llamarla epistasis. ¿Sí? La hemoptisis, por otro lado, es cuando la sangre de la hemorragia que sale por las vías aéreas viene de pulmón, ajá, o de vías aéreas bajas, ¿no? Como son bifurcación bronquial o traqueal, ¿no? Y como tal el pulmón. Generalmente esto lo conocemos o se presenta clínicamente como tos con sangre, ¿no? Y esto le llamamos hemoptisis. Por otro lado, el vómito con sangre se llama hematemesis. El lipema lo vamos a ver posteriormente, pero es una hemorragia en la cavidad anterior de la cavidad ocular. ¿Sí? Por otro lado, cuando tenemos hemorragia o presencia de sangre en las heces, se puede ver de dos formas diferentes. Cuando la sangre es digerida y se presenta de un color negruzco en las heces, generalmente es el resultado de la hemorragia en la parte anterior del sistema digestivo, y la sangre se digiere y se torna negra o dándole con una coloración negra a las heces, le llamamos melena. Y generalmente aquí es cuando vemos una hemorragia a nivel de estómago o a nivel de duodeno. Después de que esta sangre sale, es digerida y se torna negruzca y vemos heces negras. A eso le llamamos melena. Esto es muy común cuando hay gastritis, donde se forma una úlcera que empieza a sangrar y produce esta heces oscuras o negras. Y esto le llamamos melena. Por otro lado, si las encontramos sangre fresca a nivel de heces, que generalmente es indicativo de sangre no digerida, le llamamos disentería. La presencia de sangre fresca en las heces le llamamos disentería. Por otro lado, cuando hay presencia de sangre en la orina, le llamamos hematuria. Y eso es muy importante hacer la diferencia con la hemoglobinuria. En la hemoglobinuria encontramos la orina generalmente ligeramente roja anaranjada porque está teñida con la hemoglobina. A diferencia de la hematuria, que en la hematuria encontramos la sangre completa. Puede ser que la encontremos en forma de coágulos o encontremos eritocitos completos al hacer un análisis de orina. Y eso se llama hematuria. La hemorragia a nivel de oviducto se llama hemosalpinx, y la hemorragia a nivel de útero le llamamos metorragia. Que es lo que sucede tanto en las caninos hembras, en el proestro, como en los humanos o en las mujeres, en el ciclo menstrual,
estas dos son metorragia. De la bolsa testicular o en los testículos se le llama hematocele. Por otro lado, una condición que se describe como hemorragias equimóticas y algunas veces succiones y algunas veces petequias a nivel de toda la superficie de la piel, se le conoce como púrpura o púrpura hemorrágica. Posteriormente vamos a hablar un poquito más de ella. Y cuando encontramos hemorragia en una articulación, generalmente sinovial, le llamamos hemartrosis, que es hemorragia en las articulaciones. Entonces, bueno, para cerrar con este tema, podemos ver que hay como efectos, ¿no?, de la hemorragia, ¿no? Efectos tanto generales como locales de la hemorragia. La principal alteración que produce una hemorragia importante es que produce una disminución en la volemia sanguínea. Y como vimos en videos anteriores, la disminución de la volemia produce hipovolemia y produce que no se cumpla la ley de Starling y disminuya el gasto cardíaco y la presión sanguínea. Y esto, como lo vamos a ver posteriormente, nos lleva a un choque hipovolémico o shock hipovolémico. Si la hemorragia es muy severa, que se pierda una importante cantidad de sangre, la muerte sucede por este choque hipovolémico o por una hemorragia aguda. Esto lo vemos cuando la hemorragia es muy severa y se pierde una gran cantidad de sangre o gran cantidad de volemia, y eso produce que haya disminución en la función cardíaca porque no se cumple la ley de Starling, y también se produzca un choque hipovolémico. También las hemorragias a nivel general también puede producir que haya disminución en la cantidad de sangre en el sistema y esto se llama anemia. Generalmente los animales que están perdiendo sangre comúnmente empiezan a cursar con estados de anemia. La anemia como tal es la falta de sangre en el sistema. Generalmente animales que tienen parasitosis severa de parásitos hematófagos, pues van a tener anemias comúnmente. Parásitos como el Haemonchus contortus, que es hematófago y en parasitosis severas puede producir esta disminución en la cantidad de sangre y de eritrocitos a nivel sanguíneo que conocemos como anemia. Sin embargo, bueno, hay otras causas que no son hemorrágicas de la anemia que van a ver posteriormente en materias posteriores, como la falta de hierro también produce, bueno, del consumo de hierro también produce anemia. Sin embargo, las hemorragias continuas o repetidas también producen anemia. En general podemos decir que, en el caso de las mujeres generalmente están más propensas a la anemia por el ciclo menstrual. Generalmente 5 días de cada 28 pierden sangre. Entonces las mujeres generalmente sufren más de anemia que, por ejemplo, los hombres. Entonces, bueno. Pero también la hemorragia puede tener efectos locales. Por ejemplo, cuando hay salida de esta sangre a las cavidades o al espacio intersticial, en estas cavidades, por ejemplo, supongamos en el pericardio, en la cavidad pericárdica,
Si la cavidad pericárdica se llena de agua y se forman coágulos dentro de esta cavidad pericárdica, va a disminuir la capacidad del corazón de dilatarse. Y eso va a disminuir la capacidad cardíaca, porque va a comprimir otros órganos. ¿No? Y esto es muy importante, por ejemplo, a nivel de cerebro. Cuando se forma una hemorragia a nivel de aracnoides o en el espacio subaracnoideo o a nivel de las meninges, generalmente esta hemorragia o esta salida de sangre comprime la corteza cerebral y produce compresión e isquemia de una zona del cerebro, con la consecuencia de degeneración y necrosis de la masa encefálica. Esto lo podemos observar en los diferentes accidentes cerebrovasculares. Y algunas veces lo que sucede es que como tratamiento clínico, al ver esta hemorragia que comprime a la masa encefálica, generalmente lo que hacen los médicos de urgencias es disminuir la presión intracraneal, generalmente haciendo un hueco para eliminar toda esta sangre que se acumuló en el espacio del aracnoideo y que comprime la masa encefálica. Generalmente se hace con un taladro, ¿no? O con un aparato quirúrgico que rompe el encéfalo o hace un hueco en el encéfalo para liberar esta presión producida por esta hemorragia a nivel cerebral. Esto es muy común en traumatismos cráneoencefálicos. Por otro lado, podemos ver que hay algunas manifestaciones clínicas de la hemorragia, ¿no? O sea, cuando un animal o una persona tiene una hemorragia severa, ¿no? Generalmente de tipo generalizada, podemos ver que hay algunas manifestaciones clínicas, no todas se presentan siempre, y dependiendo de cada caso, veremos que hay algunas que se presentan en menor o mayor grado, ¿no? La palidez, ¿no? Generalmente sucede cuando hay una disminución, ¿no? En la volemia. Generalmente el organismo lo que hace es tratar de hacer una vasoconstricción periférica para enviar la volemia, o la cantidad de sangre del organismo a la volemia central, donde estamos hablando corazón, pulmones y cerebro. Generalmente esto se traduce con una vasoconstricción periférica que produce una palidez. Y esta vasoconstricción periférica generalmente transcurre también con una disminución en la temperatura corporal que le llamamos hipotermia. Por lo tanto, esta vasoconstricción o disminución de la volemia produce que el compartimento celular y el compartimento intersticial se deshidraten para hidratar el compartimento vascular y aumentar la volemia y el retorno venoso, y esto produce que se deshidrate el compartimento intersticial y el celular, y esto lo observamos como pérdida de la elasticidad de la piel porque la piel se deshidrata. La disminución, ¿no? de este gasto cardíaco o oxigenación a los tejidos se transforma como un aumento en la frecuencia respiratoria para oxigenar más la sangre que existe, y esto lo vemos como taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria. Por otro lado, como les mencioné anteriormente, si se disminuye la volemia central, generalmente se deshidratan el compartimento celular y el intersticial y eventualmente el vascular, y una de las formas de aumentar la volemia pues es aumentando la cantidad
de agua en el sistema. Y esto se traduce en mayor sed y aumento en el consumo de agua, que le llamamos polidipsia. La disminución en la volemia que produce que no se cumpla correctamente la ley de Starling, pues bueno, produce que haya un gasto cardíaco menor, y esto lo vemos traducido en un pulso débil y en una hipotensión, horas y disminución en la presión sanguínea. Esto es principalmente porque la disminución de la volemia hace que no se cumpla la ley de Starling. El corazón no le llega correctamente sangre, por lo tanto el corazón no se contrae con fuerza y disminuye el gasto cardíaco. Por lo tanto, y disminuye la presión sanguínea. Estas son en general las manifestaciones clínicas de una hemorragia severa. Por otro lado, y ya para terminar este video, podemos observar, ¿no?, algunas imágenes, ¿no?, de los que le habíamos mencionado, que era el IPEMA, que es una hemorragia en la cavidad anterior del ojo. Entonces vemos aquí, esto es un humano, y aquí vemos un perro, un canino, donde vemos el ojo, que tiene la cámara anterior y la cámara posterior, donde está el humor acuoso y el humor vítreo, ¿no? Aquí tenemos la pupila, y entre la pupila y la córnea encontramos esta hemorragia que le llamamos IPEMA. Por otro lado, como les mencioné, esta hemorragia que encontramos a lo largo de toda la piel y que provoca estas hemorragias petequiales y equimóticas, le llamamos púrpura hemorrágica. Generalmente la púrpura está relacionada con alteraciones en la coagulación, como es la disminución en la cantidad de plaquetas, que le llamamos trombocitopenia o politraumatismo. La trombobalastemia es una enfermedad genética que disminuye la capacidad de adhesión de las plaquetas. Por lo tanto, el proceso de hemostasis o coagulación no se lleva de forma correcta y se empiezan a formar hemorragias en piel y mucosa. Y estas hemorragias o esta tromboblastemia también se manifiesta como púrpura hemorrágica. Por otro lado, la disminución en general de la cantidad de plaquetas, que se llama trombocitopenia, que puede ser tanto de origen desconocido como conocido. Puede ser que la médula ósea no esté produciendo plaquetas, o que una alteración en la médula ósea, como una infección o inflamación de la médula ósea, haya que una disminución en la producción de plaquetas o trombocitos, que se manifiesta con hemorragias en todos los órganos y tejidos. Generalmente vemos, ¿no?, en este tipo de alteraciones, púrpura hemorrágica y hemorragias petequiales y quimóticas en los diferentes tejidos. Esta trombocitopenia también se le llama trombopenia. Ese es otro de los nombres que recibe, y es en general la disminución en la cantidad de plaquetas a nivel sanguíneo. Entonces, muchas gracias por su atención, y hasta aquí el video del día de hoy.